Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de este Shabbat. Continuando con el estudio del profeta Jeremías, recordando lo que habló el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Vamos por favor al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo número 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy es interesante el saber acerca del cumplimiento profético de la restauración de las dos casas de Israel. Por mucho tiempo leímos acerca de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, pero no encontramos la relación realmente tan estrecha hoy con nosotros. ¿A qué me refiero? Mira, a lo largo de la historia ha habido sucesos que nos podrían hacer pensar que se trataron de sucesos que marcaban el fin de los tiempos. Hoy, ¿qué diferencia hay de lo que sucede en el mundo entero con lo que ha pasado a lo largo del tiempo? Mira, la gran diferencia hoy es justo la restauración de las dos casas. Hoy, Judá está reconociendo a Yahshua como el Mesías, y la casa de Israel dispersa por el mundo está reconociendo la Torá como nuestro verdadero ayo, lo cual no había sucedido anteriormente. Por lo tanto, lo que sucede hoy en el mundo no lo podemos ver como sucesos aislados y sin conexión con lo que está profetizado sobre el fin de los tiempos. Y es aquí donde lo que hablaron los profetas hoy vuelve a hablarse al pueblo de Israel, exhortando a regresar nuevamente a las palabras de Elohim. Así que con este contexto comenzamos con el estudio del profeta Jeremías, hoy con el capítulo número 34. Jeremías capítulo 34, versículo 1 al versículo número 3 dice: palabra de Yahweh que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Yahweh, aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemaré con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Qué interesante todo lo que fue, eso mismo será. Hoy día vemos cómo naciones están organizándose en contra del pueblo de Israel, justo como sucedió. ¿Cuál es la diferencia hoy día de aquel entonces al día de hoy? Restauración de la casa de Israel. Por lo tanto, no podemos ver estos hechos como hechos simplemente aislados. No podemos ver estos hechos sin pensar en todo lo que está escrito acerca del fin de los tiempos. Leímos ahí, muchos pueblos peleaban contra Jerusalén. Vemos cómo es que esta profecía en contra de Sedequías, que se está hablando, y de su reino, viene en el 11º año de su reinado, donde Nabucodonosor y el ejército babilónico habían venido en contra de Jerusalén, rodeando la ciudad. Es importante mencionar que el contexto de este capítulo número 34, los egipcios vinieron también en contra de los babilónicos durante el asedio, y justo Nabucodonosor brevemente retiró el asedio de Jerusalén para luchar con los egipcios al sur. Vamos por favor al libro de Jeremías capítulo 37, versículo número 5 al versículo número 10. Jeremías capítulo 37, versículo 5 al 10 dice: y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían situada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Yahweh el profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Yahweh, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda, ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán.
porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedase de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Mira, vemos cómo es que el pueblo de Israel que habitaba en Jerusalén pensó en determinado momento que los babilónicos ya los dejarían de molestar. Pero vemos cómo es que Elohim habla a Jeremías indicándole que los babilónicos regresarían. Sin embargo, vemos cómo es que la estrategia de los babilónicos era tratar de mantener a Jerusalén bajo asedio, tratando de reducir sus fortalezas. A pesar de que el asedio había sido levantado temporalmente, Elohim quería que Sedequías supiera que la ciudad y el reino serían conquistados por la voluntad y el mandato de Elohim, pues el rey Sedequías había sido impuesto por el rey Nabucodonosor. Se trataba de un rey no puesto por Elohim. Por lo tanto, Elohim quería darle a conocer que no tenía poder realmente. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo número 10 al versículo número 12. Dice: a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Yahweh, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y sobre Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Yahweh. Continuamos, Jeremías capítulo 34, versículo 4 y versículo número 5. Con todo eso, oye palabra de Yahweh, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Yahweh acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Yahweh. ¿Qué palabras tan fuertes? Pues se le está anunciando a Sedequías prácticamente la forma en la que habría de morir. Él no moriría a espada, pero él tendría que morir. Justo después de esta profecía, interesante el saber que los babilónicos capturan a Sedequías. Después mataron a los hijos de Sedequías frente a sus ojos. Le sacaron los ojos a Sedequías, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo número 7. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo número 7, dice: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El rey Sedequías tenía la poca consolación de una muerte pacífica y ser recordada con lamentos por sus súbditos. Mira, es importante el saber que Sedequías tuvo la oportunidad de volverse a las palabras de Elohim, pero nunca lo hizo. Vemos cómo es que Sedequías prefirió continuar obedeciendo las palabras de quien lo había puesto como rey, el rey Nabucodonosor. Jeremías capítulo 34, versículos 6 y 7. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Mira, no cabe duda que el profeta Jeremías era un profeta sumamente valiente. ¿Te imaginas llegar con el rey y hablarle acerca de su destino? Esto es fuerte porque si pensamos en ese momento, las implicaciones que había era el saber que Sedequías tenía el poder de lastimar a Jeremías de muchas formas. Aún así, el profeta Jeremías se mantenía firme. Le hablaba a Elohim, y ¿qué era lo que hacía el profeta Jeremías? Iba y hablaba. No importa a quién tenía que hablar, pero el profeta Jeremías hablaba. Hoy, yo te pregunto, ¿cómo es nuestro actuar para hablar de las palabras de Elohim al pueblo de Israel disperso? Hoy hay tanta gente tratando de callar la verdad. Vemos a los religiosos decir que lo que estamos haciendo es judaizar. Pero ¿sabes una cosa?
La palabra de verdad, que es la Torá, que es el mismo Yahshua, sigue transformando la conciencia del pueblo de Israel disperso. Juan capítulo 14, versículo número 6. Yahshua les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras de Elohim son verdad. Recuerda, Yahshua es la Torá viviente. Así que, ¿cómo es que estamos hoy día hablando al pueblo de Israel disperso por las naciones? Recuerda, el profeta habló a pesar de darse cuenta que la palabra podía ser muy dura para quien estaba hablando. Él habló al rey Sedequías. El rey Sedequías lo podía callar sin ningún problema. Pero algo importante que vemos es que el profeta Jeremías hablaba. ¿Sabes por qué fue que en este momento él continuó hablando? Elohim lo guardaba. Elohim prosperaba sus palabras. Así que quiero decirte el día de hoy que lo que tú hables, de acuerdo a las palabras de Elohim, Elohim las prosperará. Jeremías capítulo 34, versículo 8 al versículo número 11. Palabras de Yahweh que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Ojo, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Es interesante el darnos cuenta o el leer que en algún momento el reinado de Sedequías, que mira, muy probablemente fue cuando los babilónicos amenazaban con conquistar a Jerusalén, el rey Sedequías proclama que den libertad a los siervos hebreos en Judá. Proclama que den libertad cada uno a su siervo, cada uno a su sierva, y que nadie utilice a los siervos y que los dejen en libertad. La orden era muy clara: dar libertad. Sin embargo, como leemos en el versículo número 11, de repente algo sucede, se arrepienten y hacen volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetan nuevamente como siervos y siervas. Cambiaron de opinión. Cambiaron de opinión cuando el asedio babilónico fue levantado. Con la amenaza desaparecida ya no había más necesidad de arrepentimiento radical. Así que se arrepintieron de su arrepentimiento y obligaron a los antiguos esclavos a volver nuevamente al servicio. ¿No te parece interesante leer que el pueblo pensó en determinado momento que por fin sería libre? Ahora, en tiempo de la restauración, ¿no sucedió algo similar? Mucho tiempo pensamos que Yahshua vino, nos dio libertad, pero de repente nos dimos cuenta que realmente seguíamos siendo esclavos de palabras y mandamientos de hombres. ¿No te das cuenta de lo interesante que es? El pueblo de Israel en determinado momento dijo: ya, experimentamos libertad. Pero de repente algo sucedió, se arrepienten y vuelven nuevamente a estar cautivos. Repito, ¿no sucedió eso por mucho tiempo antes de la restauración que estamos viviendo? Como religiosos, en determinado momento reconocimos a Yahshua como nuestro verdadero Mesías. ¿Pero qué pasaba? Seguíamos esclavos a los mandamientos de hombres. Por mucho tiempo reconocimos a Yahshua como nuestro Mesías y Salvador, pero seguíamos como esclavos, aguardando un día que dio un emperador romano. ¿Te das cuenta? Por mucho tiempo dijimos experimentamos libertad, pero seguimos pensando en dogmas del Imperio Romano. Jeremías capítulo 34, versículo 12 al versículo número 16. Vino pues palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: así dice Yahweh Elohim de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros
os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada una a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Mira, Elohim les recuerda que todos ellos venían de un pasado de esclavitud. Esto debería de hacerlos más generosos, más compasivos con sus hermanos. Sin embargo, como leímos, es que no lo hicieron. Leemos que al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Esto de acuerdo al mandamiento que había dado Elohim en Éxodo capítulo 21, del versículo 2 al versículo número 4. Éxodo capítulo 21, versículo 2 al 4 dice: Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Leemos: pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, especialmente debido a la terrible opresión que colocaba sobre otros. Continuamos. Jeremías capítulo 34, versículo número 17. Por tanto, así ha dicho Yahweh: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañera. He aquí que yo promulgo libertad, dice Yahweh, a la espada y a la pestilencia, y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Vemos que el pueblo de Jerusalén tenía una gran oportunidad de obedecer a Elohim, hacer bien a los hermanos, hacer bien al pueblo hebreo, al promulgar la libertad a aquellos que ya eran libres según la ley, la Torá. Ellos no obedecieron a Elohim, y vemos cómo es que se perdieron de esta gran oportunidad. Hoy, ¿no pasa lo mismo? Hoy se está dando una gran oportunidad al pueblo de Israel disperso. Hoy se está dando una gran oportunidad a la casa de Judá. Hoy se está dando una gran oportunidad a la descendencia de Ismael. Pero vemos cómo hay personas que simplemente dicen: no quiero oír, no quiero obedecer. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que se están perdiendo de una gran oportunidad. Leímos aquí: yo promulgo libertad. A la espada y a la pestilencia y al hambre. Nos damos cuenta que esta era la libertad que Elohim proclamaba a estos desobedientes y crueles amos de esclavos. Elohim los libraría de su protección, y por eso ellos verían entonces espada, pestilencia y el hambre llegando a ellos con total libertad, y ellos verían afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¿Continuamos? Jeremías capítulo 34, versículo número 18, dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Yahweh, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Leímos: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Elohim, vemos que ha mandado un juicio especial. Ojo, Elohim mandó un juicio especial para todos los que se retractaron de dar libertad a sus esclavos en obediencia a la Torá. Hoy hay tantos líderes que, teniendo la oportunidad de liberar de sus palabras al pueblo de Israel, lo siguen manteniendo como esclavos. Siguen haciendo mercadería de ellos.
Hoy vemos cómo es que la religión no los libera de sus palabras. Este pacto fue hecho formal. El caminar entre las partes de animales sacrificados, como lo hizo Abraham. Acompáñame, por favor, a Génesis, capítulo número 15, del versículo 9 al versículo número 21. Génesis, capítulo 15, versículo 9 al 21 dice: Y le dije: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Leímos: los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Elohim prometió que ellos no escaparían del juicio. Ellos se sentían libres de determinar el futuro de otros al actuar como amos de ellos, pero Elohim ordenaría su libertad para destinarlos al juicio. He aquí mandaré yo y los haré volver a esta ciudad. Esto debido a la amenaza egipcia. En Jeremías capítulo 37, versículo 5 al versículo número 10. Jeremías capítulo 37, versículo 5 al 10 dice: y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Yahweh al profeta Jeremías, diciendo: así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Yahweh: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y que hacen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda, y pondrán esta ciudad a fuego. El ejército babilónico se había ido de Jerusalén. Cuando el pueblo de Jerusalén y de Judá rompió la promesa de liberar a sus esclavos, Elohim traería de regreso a los babilónicos para completar el juicio. Amado pueblo de Israel, en este capítulo vemos amor, pero vemos juicio. Por mucho tiempo se nos enseñó, por mucho tiempo se nos habló acerca de amor. Todo es amor, pero por mucho tiempo también olvidamos que Elohim es justo. Hoy vemos tantos desastres naturales. Hoy vemos muertes. Pasados días pasó en las noticias un tiroteo en Estados Unidos. Hemos visto todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Hemos visto desastres naturales. Amado pueblo de Israel, todo esto que está pasando no está aislado del juicio de Elohim. Lo que Elohim está buscando hoy de su amado pueblo disperso es que se vuelva en arrepentimiento. El profeta Jeremías habló en todo tiempo, a pesar de saber que sus palabras podían causarle la muerte. Hoy, Elohim está buscando que tú, teniendo la oportunidad de escuchar sus palabras, regreses a casa. Regresa a casa antes de que sea demasiado tarde. Piensa en cada una de estas palabras que habló el profeta Jeremías y que el día de hoy siguen estando presentes para el pueblo de Israel. Que tengas un Shabbat muy bendecido y que sigamos pensando y que sigamos reflexionando en la importancia de las palabras de Elohim para el pueblo de Israel.
Bendiciones.